Tolkienaristas, buenas tardes. Estamos otra vez con Alicia García Herrera. Esperemos que esta vez no haya errores técnicos que nos impidan disfrutar de esta maravillosa entrevista, de esta maravillosa entrevistada. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Estamos, Encantada de estar aquí en tu programa. estamos aquí a propósito de esta novela que has escrito, La Dama Blanca, de Alicia García Herrera, que como bien dice, ningún fan de Tolkien puede perderse esta novela, con lo cual desde el minuto cero invitaros a compraros todos y todas esta maravillosa obra. ¿Qué tal de momento? ¿Cómo está yendo el recibimiento de la novela? Pues yo estoy bastante satisfecha de la difusión que está teniendo. Lo que sí que es cierto es que hay mucho trabajo detrás también. Me refiero que durante el último trimestre del año sí que he tenido la oportunidad de participar en muchos actos. Y ahora que vienen también las ferias y viene el Celsius 232, pues también voy a estar ahí presente con la Dama Blanca pues para hablar de sus contenidos y hablar también en esencia de Tolkien, que es de lo que se trata. Esto te lo pregunté la última vez, pero por qué decidiste hablar en primera instancia de Galadriel y en segunda instancia por qué en este formato? Porque para quien no lo sepa, este es un libro que no se trata de un ensayo sobre Tolkien, ni siquiera un ensayo sobre Galadriel. Sin embargo, habla de ella con una verosimilitud asombrosa. Cuéntanos un poquito, ¿qué tipo de historia creas? Tampoco quiero que entres a hacer spoilers porque queremos que la gente compre esta obra y no se quede solo con la entrevista. Así que cuéntanos por qué Galadriel, por qué este formato, cuál ha sido un poco el proceso creativo, etcétera, etcétera. Bien, hay veces que uno se pregunta, ¿por qué vas a escalar una montaña y llegar hasta la cima? Simplemente porque está ahí. Pues un poco me pasó lo mismo con el tema de la Dama Blanca. Yo había empezado a investigar hace ya varios años sobre el mundo de los cuentos de hadas. Precisamente a raíz de una conferencia que hubo en Manacor en 2015, donde se hablaba de la importancia del cuento de hadas, ¿no? Y el valor literario y lo que estaba pasando últimamente de intentar leerlos desde la perspectiva de género y por esa razón desestimarlos o incluso llegar al momento de adaptarlos, ¿no? a los formatos, a los contenidos actuales. Entonces, yo siempre he sido una acérrima defensora del cuento como literatura. Otra cosa está en que precisamente por la época en la que los cuentos de hadas son compilados, pues puedan reflejar las circunstancias sociales del momento y hablar pues de príncipes y de princesas que tienen un final feliz. Entonces, yo lo que quise es tomar ese bagaje y construir un cuento de hadas en realidad, porque la Dama Blanca en esencia, aunque adopta la forma de novela, es un gran cuento de hadas, al estilo de los cuentos de hadas de Tolkien. Es decir, no hablo de príncipes ni de princesas, a lo mejor no tiene el final que nosotros consideramos supuestamente feliz, pero yo sí que he intentado darle esa forma, o sea, de partir de una catástrofe, de un suceso que conmueve nuestras vidas y llegar finalmente a lo que es la catástrofe o el final que cada personaje merece en función de sus deseos, de sus imposibilidades, de sus luchas y también de sus circunstancias Ujú. personales. Entonces, ese es un poco lo que me ha llevado a construir la Dama Blanca. Luego, hay otra cosa, porque no se ha hecho antes. Aquí, con todas aquellas personas que nos hemos aproximado a Tolkien, nos hemos conformado con leer su obra, con reflexionar mucho sobre ella y con difundirla a círculos que en el fondo son muy estrechos, ¿no? Es decir, cuando teorizamos sobre Tolkien, solamente estamos hablando para académicos o para personas que puedan entender el lenguaje académico. Sin embargo, un cuento de hadas o una novela, como La Dama Blanca, está a disposición de todo el mundo, o sea, de todas aquellas personas que quieran sumergirse en la aventura de leer con un cierto compromiso. Entonces, es verdad que hay un gancho, es decir, esto está dirigido a los fans y también a los lectores, evidentemente, porque para mí no puede haber ninguna persona que lea a Tolkien y automáticamente no se convierta en un fan de él. Es Salvo decir, quizás Borges, quizás. exactamente, es algo parecido. Entonces, da igual cómo tú llegues a Tolkien. Es decir, si tú llegas a Tolkien a través de un cómic, es perfecto. Que llegas a través de las películas, perfecto. Pero lo más importante es que tú leas a Tolkien al final, porque el vehículo más apropiado para Tolkien siempre
va a ser la palabra. Es decir, no vamos a encontrar a Tolkien en el cine o en grandes realizaciones de videojuegos, lo vamos a encontrar en su obra. O sea, y yo, en ese sentido, sí que me he permitido reflexionar sobre la feminidad en Tolkien desde una perspectiva académica y partiendo de esos hallazgos y de este bagaje, me he fijado en especial en el personaje que más representativo me ha parecido, que es el de la dama Galadriel, y a partir de ahí he empezado a jugar, a subcrear y a construir pues, un cuento de hadas, que es Ujú. lo que me motiva más a la hora de crear. Tú cuando empezaste a escribir la novela ya tenías claro que ibas a hablar sobre Galadriel, que ibas a investigar sobre ella dentro de la novela, o fue algo que surgió posteriormente de que hubieras empezado a escribir? Pues fue algo un poco como mágico en el fondo. Es decir, yo estaba en un taller de literatura, tenía que hacer un ejercicio sobre un personaje histórico. Y el primero que se me vino a la cabeza fue Tolkien. O sea, podía haber elegido a Julio César, podía haber elegido, no sé, a Alejandro Magno, o cualquier personaje fascinante, pues de Napoleón, por ejemplo. Pero es que el único que se me ocurrió en ese momento fue Tolkien. Entonces, cuando empecé a hacer ejercicios, a investigar sobre Tolkien, empecé a comprobar pues, que él había pasado un tramo de su vida muy corto, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, que era un episodio pues, que en ese momento desconocía. A mí se me ocurrió indagar un poco sobre cuáles podían ser las fuentes de su creatividad. Y me encontré con la sorpresa de que a veces la vida real era para él muy inspiradora. O sea, y era muy fácil ver el impacto de la Primera Guerra Mundial en una obra que yo conocía desde la adolescencia y que nunca había asociado con esos grandes conflictos bélicos que él presenció un poco de primera mano. La Primera Guerra Mundial, por una parte, donde él estuvo participando como teniente segundo, oficial de señales, y luego la Segunda Guerra Mundial, porque fue testigo de cómo sus propios hijos, unos 20 años después, también iban a combatir, ¿no? En ese momento es cuando a él se le ocurre hacer El Señor de los Anillos, un poco pues para contar a través de lo que yo también considero que es un gran cuento de hadas, ¿no? Cuál es la esencia del bien, del mal, cuáles son los valores que debemos tener en cuenta, como por ejemplo renunciar al exceso de poder, a la codicia, en función de lo que es el bien común, además de hablar de la muerte y de la inmortalidad, que es el eje central de toda su obra. También por los impactos que él vive desde que era muy pequeño, con la pérdida de su padre a los 3 años, 3, 4 años, la pérdida de su madre ya durante la adolescencia, de amigos suyos también durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, son temas que le preocupan, que encontramos también reflejados en su gran obra y yo pues eso, al leerlo, al investigar más sobre la vida del autor, la obra ya la conocía. Lo que no conocía tanto era la vida del autor y cómo le impacta el contexto histórico en que se forja esa obra. Entonces ya es cuando empecé a preguntarme sobre de dónde pudo haber salido ese personaje que me fascinó desde el principio, que era la dama Galadriel, y construí una historia, como podía haber construido la historia de Lucien, Ujú. que está basada en su propia esposa, en un episodio particular, ¿no? Y que él dedica con bastante claridad a ella, ¿no? O sea, de una manera bastante expresa. Sin embargo, pudiendo hablar de Lucien, por ejemplo, que tiene Mm. episodios épicos, alejados del arquetipo que pudiera ser el de Arwen, por ejemplo, o pudiendo Ujú. hablar de Éowyn, también una mujer guerrera, decidiste hablar de Galadriel. ¿Qué tiene para ti este personaje que te resulta tan inspirador? Sí, a mí lo que más me gusta de Galadriel es su conexión con la magia. O sea, todos los elementos mágicos que hay asociados a Galadriel. Y también la conexión que la Dama Blanca tiene con la luz. O sea, son dos elementos que son bastante característicos de ella. Lo vemos, por ejemplo, con los cabellos rubios, o sea, que de alguna forma reflejan la luz de los árboles de Valinor, del Perion y Lorelin. También son inspiradores para Feanor cuando forja los Silmarils. Entonces, es decir, hay aspectos luminosos en Galadriel. Y eso también tiene, ¿cómo decirte?, como un significado o un matiz un poco metafórico, ¿no? Porque todas las personas tenemos una parte luminosa y también tenemos una parte oscura. También la tiene Galadriel, es decir, aunque Galadriel en esencia es luz,
y lo vemos también en los ropajes blancos, ¿no? Y los símbolos que ella tiene de poder. Sí que hay una parte importante oscura en Galadriel que a lo mejor no vemos de una manera tan patente en otros personajes femeninos en Tolkien. Entonces, de alguna forma, para mí, el arquetipo que construye Tolkien a través de la Dama Blanca, que como la llaman también los hombres de Gondor, o en particular Faramir, cuando encuentra a Gimli, ¿no? Dice, es la hechicera, la bruja del bosque, en realidad, la Dama Blanca es Galadriel, ¿no? Es decir, es percibida por parte de los que no la conocen como una bruja. Es decir, entonces, esa ambivalencia que hay en el personaje, que yo no he contado en otros, porque los personajes en Tolkien suelen ser personajes muy puros, ¿no? Es una feminidad que parece que, salvo contadas excepciones, como podría ser ese carácter un poco puñetero, ¿no? Y, no sé, mordaz incluso, envidioso de Lobelia Sacovilla Bolsón, o esa feminidad que es muy negativa, que yo asocio con el, o sea, míticamente tiene que ver mucho con la figura de Lilith, ¿no? La araña Ungoliant, por ejemplo, la que chupa los árboles, la luz de los árboles de Valinor, ¿no? Y luego todas esas descendientes que tiene hasta llegar a él, a la araña, o sea, que al final es vencida por un humilde hobbit, ¿no? Pero bueno, ahí la luz también vuelve a aparecer, la luz que le da Galadriel, ¿no? Es la que le permite, pues de alguna forma, orientarse en las sombras. Entonces, son aspectos del personaje que son muy llamativos para mí y que creo que simbólicamente son muy importantes. O sea, en cuanto a la construcción de un personaje femenino. Luego, como te comentaba antes también, todos esos elementos mágicos, como el espejo de Galadriel, los poderes telepáticos que tiene, el anillo de poder, Nenia, que ella usa. O también, mira, otro aspecto que se me ocurre es el hecho de que sea percibida como una figura poderosa y nadie se escandalice por ello. Es decir, está percibida con el mismo rango, o sea, como reina por derecho propio. O sea, bueno, pues no se dice, bueno, es que, ay, que machista era Tolkien, ¿no? Pues no, aquí tenemos un caso de una reina que es percibida por los demás como una figura tan poderosa más como su esposo, que toma sus propias decisiones. Por ejemplo, hay un momento en que ella, cuando termina la Guerra del Anillo, decide marchar, o sea, y dejar al esposo en Lorien. O sea, no le consulta, como tampoco le consulta cuando le da hebras de su cabello a Gimli, cuando él se las pide en el momento tan estelar para mí de la despedida de la compañía. Es decir, es un personaje que lo mires por donde lo mires, te va a fascinar. Y luego, ya cuando empiezas a teorizar sobre él, decir, bueno, ¿y esto a Tolkien cómo se le ha ocurrido? ¿No? ¿De dónde puede haber surgido este personaje? ¿No? Ya te pones a explorar y hay mucha confusión también al respecto, es decir, hay muchas teorías, ¿no? Que te dicen, vale, es que Galadriel, por la conexión que tiene con la magia, la podemos asociar, por ejemplo, con el personaje de Circe, ¿no? Que es una diosa griega que también es percibida lo mismo como una bruja, ¿no? O sea, en esencia, o con el personaje de Titania, o sea, es un hada. O sea, fíjate en la doble consideración. Por un lado se dice bruja, por otro lado es una especie de hada buena que ayuda ahí con su poder, pues no sé, a que las cosas fluyan mejor en la guerra, ¿no? Y luego también hay conexión con las valquirias y con las damas de la luz artúricas, también se dice que hay algunas conexiones. Incluso hay una carta de Tolkien, o sea, una carta dirigida a Tolkien por el padre Murray, en la que se habla de la relación que hay entre Galadriel y la Virgen María. Entonces, bueno, yo ahí considero que sí que puede haber una influencia en cuanto a la estética que él elige para el personaje, porque para Tolkien la Virgen María representa todo aquello que es bello. O sea, la concepción de la belleza para Tolkien está directamente relacionada con la idea que él tiene de la Virgen María. Pero creo que en este aspecto buscar un significado alegórico del personaje o relacionarlo con la Virgen es desvirtuar un poco lo que Tolkien pretende hacer con su obra, ¿no? Y con este personaje en particular. Esta es una figura muy importante asociada con la magia que coadyuva a que el bien al final impere sobre el mal en la Guerra del Anillo y coadyuva pues como puede, aportando lo mejor de sí misma y también haciendo una renuncia expresa al poder. Porque a Galadriel, fíjate, no hay ningún otro personaje al que se le ofrezca el anillo. A Frodo le ofrece el anillo a ella. No se lo ofrece a Boromir, que lo ambiciona y en secreto, y que al final, por apartarse del paradigma de la tribu, resulta sancionado también.
sea, al ambicionarlo solo para sí. Pero ella no, ella lo que hace es sobreponerse a ese deseo de ambición, a ese lado oscuro que puede haber prevalecido y bueno, rechazar la oferta que le hace Frodo y ayudarle como puede, le da unos regalos, un regalo, la luz del bebé, que él usa luego pues durante su aventura hasta llegar a Mordor, justamente como decía al principio, en el antro de la araña, y bueno, coadyuva de esa manera pues a la Guerra del Anillo y a la persona más importante de todas, que es la más humilde también, o sea, la que al final consigue llevar el anillo a Mordor. Eh, no tenía pensado hablar de esto, pero hacía referencia a la diferente manera de la gente de ver a Galadriel o de ver a... Se puede extrapolar, supongo, que a la mujer o distintas figuras femeninas, y me has hecho recordar el momento en que Boromir desconfía del paso por Lorien, y creo que es Aragorn que le dice que ahí no encontrará ningún otro enemigo que no sea el que lleve consigo El mismo que tranquila. lleve... Exacto. Ese es un punto Mm, bastante luminoso también. mm. Acerca de la idea de empoderamiento, ¿cómo contrastarías este empoderamiento que proyecta Galadriel con el empoderamiento del que hablamos hoy en día, de esta mujer empoderada que se hace desde ciertos espectros ideológicos? Es que vamos a ver, la relación que Galadriel tiene con el poder es absolutamente natural. Es decir, no es algo que esté en contraste con su feminidad. Es decir, Tolkien nos va a ofrecer diferentes modelos de mujer en esencia y cada una va a tener un papel que va a ser fundamental en el desarrollo de las tramas. Es decir, por el hecho de que una mujer, como por ejemplo Arwen, digo mujer, o sea, es una elfa, pero digamos que está asociada con lo femenino. En este caso, ella lo que hace es renunciar a la inmortalidad precisamente para contraer matrimonio y casarse con el futuro rey, algo que parecía al principio completamente imposible, ¿no? Bueno, completamente imposible para aquellos que no consideren que la obra de Tolkien es un cuento de hadas. Al final tenía que acabar esto bien porque la esencia del cuento de hadas es la eucatástrofe o el final feliz. Quiero decir que la feminidad en Tolkien va siempre a suponer renuncias, pero porque, a ver si me explico, el personaje quiere hacerlo así. Es decir, y no es menos Arwen que su abuela Galadriel, porque Arwen sí que decide ser consorte exclusivamente y renuncie a un don que se le ha concedido al principio. Y tampoco hay que escandalizarse de que desde que es muy joven, Galadriel ambicione el tener un propio reino. Es un deseo que al final consigue, pero no está renunciando tampoco a otras cualidades o consideraciones, o no se está obligando a ello, sino simplemente es algo que es consustancial a su naturaleza. No tanto ni como feminidad o como personaje femenino, sino como heroína en esencia. Es decir, una heroína que tiene un papel dentro de un contexto histórico concreto. Es decir, cada una tiene un papel y todos los papeles son importantes. Es decir, si lo extrapolamos al concepto actual, pues podemos decir que tan importante es pues, poder ganarse la vida desarrollando una carrera profesional exitosa como el hacer esa renuncia y dedicar pues, un tiempo a la familia. Es decir, no tendríamos por qué ser sancionados por elecciones que tienen que ver pues, con conceptos que son considerados tradicionalmente femeninos. Es decir, es algo, creo que en la libertad del individuo por encima de todas las cosas, entonces pues no creo que esté en contraste con la feminidad ni elegir el poder ni el renunciar a él. Es decir, es un tema más humano que femenino o masculino, desde mi punto de vista. Yo creo que Tolkien, el acierto que tiene es que lo trata así, aunque sí que es verdad que por la mentalidad que tiene, a lo mejor más tradicional, más vinculado con no sé, lo tradicionalmente femenino, ¿no? Pues la mayoría de sus heroínas pues, van a terminar pues, casadas, siendo madres de familia, pero si lo examinamos bien, todos estos matrimonios tienen también un sentido que excede más allá de lo que es el cuento de hadas, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio de Arwen y Aragorn no es tanto un matrimonio, aunque sí que se diga que es así y tenga esa base, que tenga como sentido el amor exclusivamente o el amor apasionado, sino que es la unión tras el final de la Guerra del Anillo de la sangre de los elfos con la sangre de los hombres para inaugurar una nueva edad en la que tengamos algo de las antiguas tradiciones también.
Es decir, eso es una cosa que es bastante importante. Es decir, en la nueva edad eh, ya vamos a tener algo de lo antiguo, simbolizado con esa unión de elementos que parecían inicialmente opuestos, ¿no? Igual que, por ejemplo, cuando hablamos del matrimonio de Eowyn, dices, bueno, la doncella guerrera, qué barbaridad, resulta que ha hecho grandes hazañas y luego eso se desestima por completo y al final se casa por amor con Faramir, es simplemente consorte, se dedica a cuidar de los jardines y a recuperar Ithilien y bueno, ese ya es su único papel, ¿no? Es decir, para Tolkien, tal y como concibe a la doncella Eowyn, como ella sigue el arquetipo, o sea, o el patrón, mejor dicho, de la domesticación de la doncella guerrera, que es el arquetipo al que corresponde Eowyn, es bastante natural que una vez que ya termina su papel de guerrera, ya, cuando ya no hay una guerra, ya no tiene sentido que siga siendo guerrera, tendrá que ser otra cosa, ¿no? Entonces, en ese momento, pues surge esa opción de contra el matrimonio, de tener una descendencia, de coadyuvar, en este caso sí que es una figura que coadyuva, ¿no? En la administración o el gobierno de un reino o de una parte del reino. Y bueno, es un destino que en principio parece feliz para ella desde la perspectiva del autor que es Tolkien. Entonces, yo no me atrevo, no sé, a enjuiciar a los personajes desde otra perspectiva más allá que la del papel que cumplen dentro de lo que es la obra literaria. O sea, yo lo dejo ahí. No sé si estás de acuerdo con esto, pero tal vez el empoderamiento de los personajes femeninos en Tolkien, al menos en los principales, reside en que toman sus decisiones libremente. Arwen decide entregarse a una vida mortal libremente pese a las presiones que pueda recibir de su padre Elrond. Por ejemplo, igual que Eowyn decide luchar libremente pese a las presiones que sí que tiene en este caso son evidentes y luego decide retirarse de esta vida guerrera junto a Faramir también porque ella se enamora, pero lo hace ella, no es una imposición. Sí, hay mucha libertad en las opciones, pero también hay mucha coherencia interna con lo que son ellos. Es decir, y bueno, podríamos decir que Tolkien sí que castiga un poco a Eowyn porque él percibe en el personaje algo que a él le repugna, que es el exceso de ambición. Él en algún momento sí que explica que si, por ejemplo, Eowyn no acaba con Aragorn es porque pone en un mismo plano el amor y el deseo de gloria. Yo ahí, por ejemplo, no estoy del todo de acuerdo. Es decir, si yo hubiera sido el autor o la autora del Señor de los Anillos, quizá hubiera dado otro destino más coherente a algunos personajes, ¿no? Pero bueno, es libre también la creación artística, es decir, él consideró que la mejor opción que había para esta figura era esa. Lo mismo que, por ejemplo, cuando pensamos en Valla de Oro y su unión con Tom Bombadil, ¿no? Valla de Oro y Tom Bombadil es un matrimonio que puede resultar un poco extraño, ¿no? O sea, si se tiene en cuenta el origen o la fuente de inspiración más inmediata, que es el Kalevala, y la figura de Vainamoinen, si lo digo bien, y la doncella Aino, ¿no? Vainamoinen es un hombre poderoso, pero es viejo. Entonces, cuando ve a Aino, o sea, él va buscando, mejor dicho, una doncella joven, virgen además, que alegre su vejez. Pero claro, para Aino, que es en la que recae el papel, pues no resulta lo más adecuado desde la perspectiva del Kalevala. Entonces, Tolkien, ¿qué hace? Recoge ese mito, como recoge otros, y lo reformula desde su prisma. Es decir, si queda para él un matrimonio de ese tipo sí que puede funcionar. Es decir, si la doncella se casa con un hombre poderoso, que es casi pues, como una figura que incluso es como un dios en la Tierra Media, ¿no? Que no va a quedar sujeto en ningún momento a ambiciones ni a ninguna clase de poder, para él eso funciona. Y no es un destino peor para él que el lanzarse como hizo Aino al agua y convertirse en una carpa que se va burlando un poco de Vainamoinen. O sea, entonces, quiere decirse que cada personaje, desde mi punto de vista, tiene su propio destino y ahí, pues sí que es verdad que pueden influir un poco pues, las creencias católicas de Tolkien, pero lo más importante para mí no es eso, sino el papel que en su conjunto van a desarrollar dentro de lo que es la trama. Y entiendo que no van a estar menoscabadas, sea cual sea la solución que el autor piense
sobre ellas en cuanto a su relevancia o su aporte o su aportación dentro de lo que es toda la historia, ¿no? Ese es mi punto de vista, por lo menos. O sea, creo que lo más bonito de todo es que Tolkien constituye, o construye, mejor dicho, un arquetipo propio de feminidad, que es muy valioso porque hay mucha unión también de los opuestos y también renuncias que son por amor, cosas que hacemos muchas veces las mujeres eh, Sí, bueno, yo y supongo que los es... hombres, ¿eh? Y los hombres también. Sí, Hay muchos hombres que también renuncian a cosas, ¿no? Es yo decir, creo que esto es totalmente transversal y que sí, todos y todas renunciamos a cosas por amor y realmente que siga siendo así. Voy a encender un sí, segundo la lucecita, que se me ha apagado como no podía ser de otra manera. claro. Nada, dame 10 Nada, tranquilo. segunditos. Sí. Yo para ir apostillando un poco, lo que quiero expresar es que es mejor o hay mayor disfrute cuando enfocamos la obra de Tolkien sin enjuiciarla desde la perspectiva de género y sin empezar a pensar si hay paridad entre las heroínas y los héroes, ¿no? Si unos son más importantes que otros, porque todos ellos juntos son los que, aportando cada uno lo que puede, ¿no? Contribuyen a que al final sí que lleguemos a ese destino satisfactorio para la Tierra Media, que es esa destrucción del anillo, que es un símbolo de poder nefasto. Ujú. Iba a apuntar justo ahí. Mm, Yo creo que hoy en día, al menos en cierto sector, se hace una lectura errónea de Tolkien intentando comprenderlo desde el punto de vista de la posmodernidad, de estas mm, neoideologías que tenemos hoy en día. Desde ahí surgen los discursos que si Tolkien es racista, que si Tolkien es fascista, que si Tolkien es mm, machista. En este caso me gustaría enfocarme hacia esto último. A mí, lejos de parecerme mm. machista, personalmente Tolkien en su contexto, en su época, me parece un adelantado respecto a una visión más progresista, por así decirlo, sobre la mujer. No sé si comparte su opinión. Bueno, es que él tenía a su alrededor mujeres, muchachas victorianas que realmente eran como muy adelantadas a su época. Es decir, ellas no se planteaban el tema de los roles de género en absoluto, pero hacían grandes cosas. Por ejemplo, Su la madre de madre, Tolkien, exacto. sí, Mabel Tolkien, Mabel Suffield, de soltera, ella fue capaz de coger a sus hermanas siendo una adolescente y de irse a África, ¿no? A cumplir una labor pues como misionera o evangelizadora. Y luego ni corta ni perezosa, unos pocos años después, coge también un barco, se va a Sudáfrica y se casa con su novio. Y se instala, en fin, en una tierra que es casi fronteriza, donde también pues, tuvo algunos padecimientos, ¿no? por causa del clima. Entonces, quiero decir que eran, y luego, bueno, luego ya pues cuando ocurre la tragedia de quedarse viuda durante el transcurso de un viaje de vuelta a visitar a la familia en Birmingham, ella cría a sus hijos sola. O sea, se encarga de su educación, o sea, les enseña desde el principio a leer, también les inculca el amor por la cultura, o sea, es la primera profesora de Tolkien, es decir, que él estuvo rodeado de mujeres que fueron muy valiosas. Su propia esposa, Mary Edith Blatt, no era tampoco una dama blanda, o sea, era una muchacha que tenía ambiciones musicales, que tenía ya independencia económica porque percibía una pequeña renta, porque era huérfana bien, de padre y de madre, y vivía independiente en un pensionado. Es decir, eran mujeres todas ellas que, vale, es cierto que se casan, tienen familia, es una de las opciones más habituales, teniendo en cuenta el contexto histórico en el que están. No tienen la opción de trabajar fuera del hogar, porque ya tienen trabajo dentro del hogar. En el caso de Mabel, pues era pues, cuidar a sus hijos, ¿no? Estaba sola prácticamente porque hubo disensiones familiares por su fe católica y la dejaron un poquito abandonada, cosa que luego repercutió pues en fin, en su estado de salud hasta el punto de que los padecimientos y el que contrajeron una enfermedad incurable, pues al final pues tuvieron pues un final trágico, ¿no? Que luego también impactó muchísimo sobre Tolkien. O sea, el mantener la fe católica también era un nexo de unión con la madre fallecida y a la que pierde durante la adolescencia. Y seguramente sería el ser al que más quiso en toda su vida. O sea, la tenía pues, en alta estima y en alta consideración. Entonces, es normal que si él vive
rodeado de mujeres que son poderosas, que hacen grandes cosas y también muchas renuncias por amor, como es el caso de la madre o como es la esposa. Luego, pues esos aspectos de su feminidad, de la feminidad tal y como él la concibe, también de alguna forma puedan reflejarse en algunos de los personajes. De forma consciente, en el caso de Lucien o de Arwen, Arwen es un guiño a Lucien también, o sea, es una manera otra vez de recuperar la historia de Beren y Lucien ya en la Tierra Media y muchas generaciones después, pero sí que es verdad que inconscientemente yo creo que la influencia de la madre sí que se puede dejar notar en muchos personajes femeninos, como por ejemplo el de Idril también. No sé, hay grandes personajes en las narraciones más antiguas que también para mí, o sea, sí que puedan tener una cierta relación con esa idea o ese recuerdo que él tiene de la madre fallecida, ¿no? O también la propia madre de Frodo, o sea, eh, ahí vemos pues también una evocación o un recuerdo de Tolkien. Hay también un aspecto de la feminidad en Tolkien que a mí me parece muy sobresaliente y también de muchísimo interés, que es la preocupación que él expresa por las doncellas jóvenes. Piensan que algunas puedan tener un destino bastante infausto, ¿no? O sea, incluso trágico. Y ahí tenemos pues varias heroínas también que mueren muy jóvenes. O sea, es también esa representación o esa evocación del arquetipo victoriano sobre Ofelia, la dama de Salot, o sea, esas doncellas que mueren jóvenes y, bueno, estos casos que he citado ahora, estas representaciones que luego también él conoce, ¿no? A través de los cuadros prerrafaelitas, bueno, pues yo creo que también le pueden haber influido. O el hecho también de ser padre de una única hija, o sea, el resto eran hermanos, también puede ser que haya pesado a la hora de conformar esos personajes que al final acaban trágicamente durante la juventud. Una de ellas es la hija de Galadriel también, Celebrian. Sí, correcto. Vamos a ir hacia la novela un momentito. Vamos a apuntar el personaje Sí, de Gala-Eliart. sí. Intentando no, porque es un personaje principal, nuclear en tu novela y que Mm. goza de una verosimilitud asombrosa hasta el punto que yo llegué a decir, a ver, esta Gala-Eliart existe, voy a comprobarlo y luego me quedé sorprendido de que es fruto de la imaginación de Alicia. ¿Cómo nace Gala-Eliart? ¿Qué tiene de real? ¿Qué tiene de inventado? Subcreado. Subcreado prácticamente todo, es decir, nace precisamente de la inquietud que yo tuve de intentar construir una biografía para una biografía de una mujer real que pudo haber inspirado el personaje de Galadriel. O sea, es decir, hemos tenido varias teorías, asociamos a Galadriel con la Virgen María, con las Damas de la Luz, con las Valquirias, la asociamos también con Titania, con Circe, o sea, con un montón de personajes y realmente yo no encuentro nada de esto en lo que es la Galadriel tal y como Tolkien expresa en El Señor de los Anillos. Entonces, la gran pregunta fue, ¿pudo haber habido algún personaje que formara parte del universo cotidiano de Tolkien en un momento determinado que pudiera haber de alguna forma inspirado, además de todo el bagaje ese que tiene Tolkien, el personaje? Entonces, pues no lo sé, es decir, la respuesta real es que no lo sé, pero como yo estaba haciendo una novela y me puedo permitir el lujo de fantasear y de subcrear, porque para eso escribimos los novelistas que utilizamos esta técnica, o sea, yo no me he ido al viaje del héroe, me he ido a la subcreación y ha sido una experiencia pues muy hermosa, porque precisamente extrayendo elementos de la realidad, o sea, buscando la verosimilitud, es como al final surge este personaje que al final ubico en un hospital, en el Duque de Paris Place, en el casino número 1 de la Red Cross, que levanta. Ahí sí que es verdad que sí que ha sido. Es curioso, o sea, estas sincronicidades que ocurren cuando uno escribe son maravillosas, ¿no? ¿Cómo es posible que justo cuando yo ya más o menos tengo perfilada el personaje con un lado oscuro y un lado luminoso, me encuentro con que la duquesa de Westminster, que es la que levanta el hospital número 1 de la Red Cross, pues tiene una biografía muy convulsa, en algunos aspectos similar a la que yo había imaginado para Gala Eliad. Entonces, bueno, yo de alguna forma decidí respetar un poco esa idea, ¿no? A la hora de construir ese personaje y luego le quise dar rasgos propios, porque
sí que había algunos elementos que he querido respetar a toda costa, es decir, cómo es mi propia percepción de Galadriel, es decir, como una figura en la que vive, como he dicho ya, lo luminoso y lo oscuro, una figura que es o sea, que ayuda, o sea, que tiene ayuda precisamente en el caso de Tolkien para lo creativo. Galadriel ayuda en la Guerra del Anillo. Gala también tiene su papel en la guerra, tiene su papel como enfermera. Y esos papeles de enfermera voluntaria a mí me ha gustado mucho el rescatarlos a través de la figura de Gala, o sea, presentarla pues como una mujer que en un momento determinado en su vida, por X razones, toma la decisión de servir no voy a decir a su país, porque ya tiene dos países en el fondo, ¿no? Sirve a otras personas, a otros seres humanos que la necesitan, haciendo lo que siempre ha querido hacer y lo que mejor sabe hacer. Entonces, mm, así es como surge Gala. Y a mí me gusta mucho y me he visto en la obligación de aclararlo porque es verdad pues que no es un personaje que tenga, es decir, no hay ningún personaje histórico que se llamara Gala. Sí que hay muchos personajes que pueden, o algún personaje que puede obedecer a ese patrón y puede haber también mujeres aristócratas, de hecho es que hubo muchísimas, ¿no? Que decidieron pues tomar un papel activo como enfermeras o levantando hospitales en el marco de la Primera Guerra Mundial. Yo sí que, sin embargo, aquí no la pongo levantando un hospital, sino sirviendo de una manera humilde, precisamente porque también rindo un homenaje a ese sentido que tiene Tolkien de no buscar la gloria, o sea, servir buscando, no sé cómo decir, un propósito, es decir, no buscar reconocimiento, no buscar medallas, que luego sí que obtiene, por ejemplo, la duquesa de Westminster. Galilea no obtiene nada, o sea, simplemente lo que hace es ayudar a las personas que la necesitan. Y bueno, hay un premio. El premio es pues que salva la vida de un escritor, que es lo que ella quiere hacer. Es que hay una persona que lo merece, que tiene un propósito y ayuda como puede y sale bien al final. Apuntabas al don de la humildad, para mí es uno de los temas nucleares en Tolkien y es, al menos Mm, a mí, de lo que más he podido aprender. Siempre pienso en Sam, teniendo visiones del mismo agrandado, viéndose como dueño de grandes jardines y recordando que es el jardinero de Bolsón Cerrado. Y yo creo que ahí reside la grandeza de muchos de los personajes del Señor de los Anillos. Eh, sí. Cambiando un poquito de tema, Galadriel es uno de los grandes quebraderos de cabeza para Tolkien a lo largo de su vida, sí, sí, hasta el punto que se la reformula, sigue escribiendo sobre ella. ¿Por qué crees que existe tal magnetismo entre Tolkien y este personaje? Es que no te sé contestar exactamente la pregunta, pero sí que te puedo hablar como escritora. O sea, hay veces que los personajes, o sea, hablamos de personajes y a lo mejor no son personajes, son casi personas que habitan dentro de nosotros, ¿no? Y a los que nosotros, esto parece un poco de locos, ¿no? Pero es así, es decir, la responsabilidad que tiene el escritor es escuchar esas voces y darles forma. Es decir, esto es como el escultor que coge un pedazo de barro y lo va moldeando, ¿no? Siguiendo, pues, siguiendo un poco una inspiración también, ¿no? Entonces, el escritor creo que tiene esa responsabilidad de escuchar qué es aquello que brota de lo más profundo y verbalizarlo. En ese sentido, no sé cuánto hay de don o cuánto hay de que algo te elija, algo que es más fuerte que tú, ¿no? Y al final, pues, si eres, no sé cómo explicarte, lo bastante humilde, que es una virtud que se asocia con el cristianismo y que está denostada, por ejemplo, por los aristotélicos, ¿no? Entonces, quizá logres hacer algo que merezca la pena, no sé. Es un poco la idea que tengo yo. Y Galalia surge así también como surgen otros personajes, como surge también Tolkien, por ejemplo, el Tolkien que yo describo en la novela es un Tolkien muy joven. Sí que es verdad que las vivencias que Tolkien tiene están documentadas, pero yo le presto un montón de emociones que son personales también. Es decir, me tengo que colocar y al final convierto a la persona en personaje. O sea, ¿por qué? Pues porque todo esto es como ocurre también en cualquier obra literaria, forma parte de una historia que quiere transmitir un mensaje, ¿no?
sea, en mi caso un mensaje, si no lees el libro, no lo sabes, pero sí que tiene mucho que ver con recuperar el mensaje de esperanza que Tolkien pretende legarnos también a través de su obra. Yo no sé si de forma consciente o de manera inconsciente, ¿no? Pero yo creo que sí que hay ese deseo, ¿no? de escribir primero para narrar una historia que te detenga, pero también para algo más, que es dar una luz de esperanza, ¿no? A un mundo pues, que en ese momento, si se atiende al contexto histórico, está muy oscurecido. O sea, Ujú. entonces, bueno. De hecho, yo creo que se podrían establecer muchos paralelismos con el mundo en el que vivimos actualmente y Sí. al menos para mí me resulta esperanzador leer El Señor de los Anillos y la obra de Tolkien, porque sí Claro, que... y si llegas a ello a través de la Dama Blanca, pues entonces yo también habré cumplido un poquito, pues habré coadyuvado, ¿no? En la misión ¿Hasta ahora de encender luz. te has encontrado este perfil de persona que llega a Tolkien gracias a tu obra o que Mm. redescubre a Tolkien incluso? Mira, tengo un caso, o sea, le mandaré un saludo desde aquí. Hace unas semanas me contactó un periodista de República Dominicana que se llama Bianco Martínez, ¿no? Entonces me dice algo que a mí me emociona, o sea, me mandó unos correos preciosos que los tengo que recopilar porque es que son una belleza. Me dice que él conoció La Dama Blanca en enero, no había leído a Tolkien, bueno, lo conocía pues como lo conocemos, o sea, lo conocen muchas personas porque habrá visto las películas, porque, bueno, a lo mejor ojeó en un momento determinado El Hobbit, pero lo cierto es que El Señor de los Anillos no lo había leído y tampoco había leído la biografía de Tolkien, pero sí le llega La Dama Blanca y me he preguntado cómo le llega. No me he preguntado. Él solamente me dijo, es que los libros tienen las patas muy largas y estoy aquí desde un rincón del Caribe leyendo el tuyo. Me pregunté cómo, ¿no? Porque hay veces que no necesitamos saber todas las cosas. Entonces, él me dice eso, dice, he encontrado aquí justo lo que necesitaba, la belleza que yo necesitaba para seguir adelante. O sea, no sé cuáles eran sus circunstancias, ¿no? O cuál era su estado anímico en el momento que él recibe la Dama Blanca. Entonces ya a partir de ahí él me pide una entrevista, ¿no? Y digo, vale, digo, menuda responsabilidad porque luego, pues claro, eso que miras Google, o sea, Google, y te encuentras pues, con que Jacobo Martínez es un periodista pues, que es muy reconocido en República Dominicana. Y él empieza a hacerme muchas preguntas. O sea, me mandó una tanda de preguntas, le respondí lo mejor que supe, luego otra y otra. O sea, unas 5 tandas de preguntas han sido las que me ha enviado para hacer la entrevista. Y claro, la entrevista se hace de rogar, me refiero el editarla, porque él está leyendo a Tolkien y está también leyendo incluso la biografía de Carpenter, está leyendo también las cartas que se han editado últimamente, porque él lo que quiere es ver un poco, a ver, de dónde he sacado yo todo esto. Es decir, y claro, nos vamos a encontrar con que sí que puede ver algunas referencias, es decir, estaba un poco dilucidando, a ver, todo esto es muy verosímil, pero ¿qué parte hay de realidad, qué parte hay de ficción, o sea, en esta obra, ¿no? Y cuánto respeta el espíritu de Tolkien, que es lo que creo que Bianco está buscando en ese momento. Entonces, quiero decirte que cuando algo así me ocurre, yo me siento muy animada, porque escribir es un poco duro, ¿eh? O sea, y publicar es más duro todavía que escribir, o sea, por muchas cosas. Y difundir lo que has publicado y estar, pues, hacerte visible en muchos actos y estar un poco como el judío errante de aquí para allá, supone también mucho sacrificio de tu mundo cotidiano, ¿no? Es también casi un viaje heroico. Entonces, es motivador para mí que alguien me diga eso, ¿no? Y tengo muchos lectores que, bueno, conocieron a Tolkien a través de las películas y se han interesado por la obra y también escritores que han dicho, ¿qué es esto de subcrear? O sea, ¿de qué va esto? ¿Esto qué es una técnica narrativa nueva? ¿De qué va esto? ¿No? Entonces, me han indagado esto mucho en privado también y, bueno, yo les he remitido a Tolkien, digo, pues ahí tenéis. Es decir, el hecho de que yo haya generado una novela con este personaje y que esto sea pues, algo, o que le haya colocado en una trinchera que sale por ahí, o que haya recreado, ¿no? Lo que son los encuentros del Ciclab and Barrovian Society, que eso es
creo que es una primicia mundial, o sea, en castellano además, o sea, imagínate. Entonces, es muy motivador. O sea, para mí es lo que yo quiero, ¿no? Que ese mensaje de esperanza que transmite la obra de Tolkien a través de su cuento de hadas, en el fondo, pues no se pierda porque estamos en una sociedad en la que a lo mejor no tenemos una guerra tan expresa, ¿no? Como la que había en el siglo XX, pero sí que tenemos una revolución digital muy importante ahora con la inteligencia artificial que se nos está colando, que quizás nos tiene que hacer reflexionar hacia dónde vamos, ¿no? O sea, no de dónde venimos, no, no son esas preguntas así existenciales un poco raras, de, ay, ¿dónde vamos? ¿A dónde venimos? Pues habría a lo mejor que, no sé, reflexionar un poco, ¿no? Sobre que se nos encienda un poco una lucecita, a ver si podemos poner las cosas un poco en su sitio Ujú. y que la inteligencia artificial, por ejemplo, nos sirva a nosotros y no le sirvamos nosotros a ella. No sé si me explico bien. Sí. Ah, Yo creo que nos encaminamos hacia el mundo si es que no estamos en el de la posverdad y creo que también mm, tenemos un pequeño gran problema, es sí, que tan solo podemos otorgar verdad, esto es un tema que hablé con Eduardo, a esas cuestiones demostrables a través de la ciencia empírica, de las matemáticas, de mm, la química, de la física. Sin embargo, a través de estas doctrinas no se puede entender el amor, no se puede entender cómo concebir la muerte, la inmortalidad, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí estamos empezando a navegar en terrenos bastante pantanosos para los cuales Tolkien es ujú. un faro de luz, sin duda alguna. Exactamente. Pues esa es la idea un poco. Es Eh, decir, que lo que yo pretendo sobre todo es que la luz no se apague. O sea, porque a ver, si tú, por ejemplo, te sitúas en la perspectiva de un lector común, da mucha pereza ponerse a leer a Tolkien. Si tienes una película, es mucho más fácil ir a verla. Y tú crees, como la historia más o menos de la película se parece mucho, me refiero narrativamente hablando, ¿no? A lo que luego vas a ver en el libro, para que te vas a leer 1000 páginas, no sé. O sea, no, da mucha pereza a los jóvenes, o sea, o bueno, y no tan jóvenes, porque los hábitos de lectura han cambiado mucho. Entonces, leer supone un esfuerzo importante, pero siempre he sostenido que es precisamente la palabra el formato más adecuado para entender ese mensaje eh, tan esperanzador que la obra de Tolkien pretende transmitirnos y que pretendió transmitir en su momento a jóvenes que estaban, pues, en fin, en circunstancias dramáticas debido pues, al impacto de la Segunda Guerra Mundial. O sea, quiero yo, decirte que yo es desde aquí interesante no perderlo de vista. Yo desde aquí, Mm, si alguien ve esto, animaría a cualquiera que le haya resonado la película, que le haya emocionado, que se le hayan puesto los ojos llorosos, sí. incluso se le haya caído una lágrima. Si eso te resuena y no has leído el libro, léetelo porque te va a dar respuestas ante cualquier tipo de contingencia para la vida que te ha tocado vivir y le pasaría a futuras generaciones y anteriores también. Ujú, Aquí siempre hago una pregunta a los invitados que voy trayendo que aún no te había hecho, la he dejado ahora y de hecho va a ver. bastante a coalición con lo que me estabas comentando ahora, que es acerca de tu experiencia subjetiva como lectora de Tolkien, cómo llegas a él, Ujú. nos lo contaste la semana pasada, pero por desgracia la gente no puede escucharlo, así que si puedes repetirnos cómo llegas a él, qué te inspira, qué descubres releyéndolo, cómo te hace crecer, cómo creces con él, etcétera, etcétera. Sí, yo llego a Tolkien porque era una lectora voraz, o sea, llego a Tolkien en la adolescencia. Y llego a Tolkien también por la afición que yo demostré desde los 3, 4, 5 años por los cuentos y por los cuentos de hadas también en particular. Yo me acuerdo que aprendí a leer en un libro, en un compendio de cuentos de hadas que tenía mi prima, que en ese momento era profesora de escolares, o sea, no me acuerdo cómo se llama, de primaria, profesora de primaria. Bueno, entonces a partir de ella, pues siempre me regalaban libros. O sea, cuando venían los Reyes, por ejemplo, pues siempre había un libro que era un poco denso, porque yo recuerdo que los primeros libros que me regalaron a lo mejor eran adaptaciones juveniles de la Odisea o también del Quijote. O sea, era... Entonces, claro, no era extraño que cuando llego a los 14 me regalen una obra de 1000 y pico páginas, porque a mí me lo regalan, no me lo regalan por partes, me lo regalan ahí todo junto, donde no había dibujos ni había nada.
¿Te dieron Entonces, la edición única que vienen los tres libros o los tres separados una pero al mismo edición, tiempo? no, la edición única de los tres libros. Sí. Qué Entonces, precioso. claro, era un poco denso, pero bueno, eso a mí no me arregló porque en el momento que yo vi pasar el primer jinete negro por allí, o sea, los hobbits en ese momento no me entusiasmaron especialmente, pero cuando ya pasa el jinete negro y salen los elfos, vamos, ya caí absolutamente rendida porque había como un ambiente así como medieval, ¿no? Que a mí siempre me había seducido mucho. Entonces, la experiencia que tengo en ese momento es de fascinación, o sea, total y absoluta. Es decir, imagínate hoy día a un niño o una niña de 14 años cogiendo un libro de mil y pico páginas en dibujos y leyéndoselo del principio al final, y cuando termina el final dice, bueno, voy a releer otra vez, pues acaso hay algo que no haya entendido. Y luego ese libro se convirtió en mi libro de cabecera durante toda, prácticamente durante toda la vida, ¿no? O sea, Mm. me acompañó pues durante la facultad, durante el instituto. O sea, cada día me acuerdo que yo tenía un vicio que ahora ya estoy intentando perder, que es, no, es leer mientras desayunaba, ¿no? O sea, levantarme por la mañana más temprano de lo que tocaba y entonces, pues mientras hacía un desayuno tranquilo, pues estar leyendo pues varias páginas del Señor de los Anillos. Y luego, además, lo abría al azar, llegaba un momento en que ya no leía seguido, sino que, por ejemplo, lo abría azarosamente y siempre me salía alguna cosa, que fíjate que la magia de Galadriel, ¿no? Un poco, Mm. y la magia del espejo, que me servía para, no sé, las inquietudes, no voy a decir problemas, las inquietudes de ese día. Es decir, siempre encontraba alguna reflexión que podía ser interesante, ¿no? Y ayudarme a continuar. Y es una práctica que he abandonado porque, claro, ahora tengo, no voy a decir no tengo tiempo, no sé, es decir, es que no quiero tampoco no sé cómo decir, volver a leer El Señor de los Anillos otra vez, sin fines ya, o sea, simplemente por placer, porque lo he tenido que leer últimamente muchas veces, simplemente con fines estrictamente profesionales ya. Es decir, a la hora de crear un ensayo que he hecho sobre la feminidad de Tolkien, a la hora de crear La Dama Blanca, que es una novela, en realidad un cuento de hadas, por su estructura. Entonces ahora ya prefiero dejar un poco a Tolkien y seguir evolucionando hacia quizá lo que es la herencia de Tolkien, que es que yo creo que soy ahora, o sea, indagando más, o sea, Sí, influencias estéticas. sí, te puedo preguntar en qué andas ahora, en qué lecturas estás. Pues mira, estoy estudiando ahora, bueno, a mí cuando encuentro a Tolkien, hice hace 2 años, 2 años o uno y medio, una conferencia en Vitoria sobre la influencia del rafaelismo en la configuración de la feminidad en Tolkien, en el modelo estético que tiene Tolkien. Entonces, claro, yo me encuentro con los prerrafaelitas ingleses, me encuentro también con William Morris y me encuentro con sus biografías que son bastante interesantes, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacerme preguntas, ¿no? Y una de las preguntas que me hago es, ¿cómo influyó esto? ¿Cómo se recoge esto en España? O sea, es la gran pregunta que me hago, es decir, ¿cómo se recoge el arts and crafts? ¿Cómo se recoge el prerrafaelismo? Tanto en lo literario como en lo pictórico, por ejemplo. Entonces, me he encontrado con unas sorpresas tremendas y estoy deseando contároslas a todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, yo soy de esas personas que a la hora de escribir, como me gusta tanto documentarme y disfruto tanto del proceso, pues me tomo mucho tiempo con ese asunto. Entonces, pues a lo mejor pues tardo más de lo que querría una editorial al uso. No lo sé. Es decir, entonces estoy pues con esas mimbres, o sea, ahora mismo, y aprendiendo mucho y disfrutando una barbaridad. Estaremos atentos entonces para ver Sí. cuándo sale tu próximo trabajo. Nos estamos aproximando al final de la entrevista, hemos llegado ya a la hora. Otro tema que tocamos en la semana pasada, que como digo se perdió por las nubes de internet, era que tú no has visto aún la serie de los Anillos de Poder de forma estricta, lo cual a mí personalmente me sorprendió porque yo ya daba por hecho que íbamos a hablar un poco de Galadriel, que ha sido tan polémica, supongo que por ahí sí que A mí me has... gusta, esa Galadriel, o sea, ojo, Te no gusta me disgusta. a nivel estético? ¿Te refieres? ¿Lo que hayas podido ver de Mm. ella? A ver, a nivel estético, tengo que admitir que no me acaba de encajar ni la Galadriel del año 2000,
Ujú, ni tampoco está del todo. Sí que me encaja mucho una Galadriel que he visto por ahí que recrea la inteligencia artificial ujú, y que se acerca mucho al modelo que yo tengo en mi cabeza. Es decir, cuando la vi hace poco, difundida por internet, eh, digo, esta sí que me encaja bastante. O sea, y de hecho, las descripciones que yo hago en La Dama Blanca de lo que es para mí la Galeliar o luego Galadriel, se parece mucho más a ese modelo que he visto reflejado en la inteligencia artificial que, bueno, pues, que Blanchett en su momento o la otra actriz que ahora mismo no recuerdo el nombre, ¿no? Entonces, lo que sí que me ha gustado mucho es que se le conceda a Galadriel, y no por temas ya de empoderamiento o de acercarse al lenguaje de los tiempos actuales, cosa que para mí, cuando recreamos mitos, es perfectamente legítimo. Es decir, Tolkien al fin y al cabo, ¿qué hace? Recrear mitos y actualizarlos de acuerdo con sus creencias, ¿no? ujú, Entonces, para mí no resulta repulsivo en absoluto pues que un autor, en este caso un director de cine o tres directores de cine, en el caso de Los Anillos de Poder, cojan un personaje y lo recreen respetando una cierta base. Lo que sí que me parece innecesario y quizá un disparate, pues es que inventemos con los personajes que tenemos del Señor de los Anillos, pues historias que no tienen nada que ver con el original, es decir, no tiene sentido para mí. Pero sí que tiene un sentido el que veamos pues que Galadriel sí que pudo, o sea, que quedémonos con la idea de que Galadriel no siempre fue la mujer sabia del bosque que encontramos en los Anillos de Poder, que fue un personaje que tuvo una evolución muy, muy, no sé cómo decir, muy ardua, ¿no? ujú. Y que Tolkien, pues lo que decías tú, tuvo que escribir sobre ella y reflexionar muchas veces, porque, por ejemplo, participó, o sea, ella desde el principio quiere tener su propio reino y sale, o sea, sale con Feanor y resulta que le desprecia. Pero bueno, como que se traga el desprecio y al final pues sale en la hueste de Filgonfield, me parece que recordar que era, y le sigue porque se va hacia la Tierra Media, ¿no? Y luego hay una peripecia que es la matanza de los De elfos de Aqualonde, Alqualondé, sí. en la que Galadriel aparece por ahí, no sabemos si se incorpora a la lucha y también desempeña un papel activo. No sabemos si llega cuando está terminada, es decir, pero estaba, o sea, estaba por ahí. Y luego cuando después llega Doriath y se sabe que ha tenido un papel activo también, resulta que Melian como que se enfada bastante, ¿no? Se plantea hasta qué punto seguir dejándola allí o qué hacer, ¿no? Es decir, que hay episodios de la vida de Galadriel que son muy desconocidos y el mérito que yo le puedo otorgar sin haberla visto y sin entrar ya en enjuiciamientos de ninguna clase porque no es mi papel. Es decir, vuelvo a insistir que yo como mitóloga, o sea, porque para mí el mito, y por eso llego también a Tolkien por el mito, ¿no? Para mí es perfectamente legítimo reinterpretar un mito, adaptarlo a las circunstancias de nuestro tiempo, porque lo más importante es que el mito perviva, ¿no? Claro, no lo desvirtuemos tampoco, es decir, no lo esquilvemos, no lo inventemos, no es necesario. O sea, lo que hace los Anillos de Poder es pecar por exceso, ¿no? En esas cosas. Y en relación a este personaje, pues sí que veo muy verosímil ese perfil. O sea, no luego las actividades que hace o las vivencias. eh, pero bueno, sí que me gusta que se vea que es una figura ambiciosa, que es una figura activa, o sea, que tiene una juventud turbulenta, ¿no? Hasta que al final, bueno, una juventud y luego pues unas vivencias durante muchos miles de años, ¿no? En el que hay guerras, hay destrucciones, es un poco nómada, hasta que se sienta en Lorien con su esposo, hay muchos, no sé, muchas vicisitudes en la vida de Galadriel, ¿no? Y ya cuando casa a su nieta, o sea, fíjate qué femenino es eso, ¿no? Cuando casa a la nieta ya, bueno, ya he completado mi misión y ya me puedo marchar hacia las tierras imperecederas porque ya soy lo bastante consciente o humilde de que ya mi papel en la Tierra Media ha terminado, que yo ya no tengo nada más que hacer Ujú, y ya pues dejo aquí a los demás que sigan su camino, ¿no? Ya tenemos algo de herencia del mundo élfico a través de esa unión entre Arwen y Aragorn y bueno, pues que continúen ellos pues haciendo su labor, o sea, vamos a darles a ellos un cierto papel preponderante y ya no vamos a estar nosotros. Es un poco pues como pasa con los padres cuando se marchan, ¿no?
Ujú, me dejan la herencia de los hijos, como ha hecho Tolkien con nosotros mismos, es decir, las personas que le hemos conocido, nos hemos animado a escribir, quizá eh, cuentos por su influencia y que ahora pues intentamos, pues, no sé, difundir un poco, crear también en mi caso, es ujú, decir, yo me defino no como difusora, sino como creadora. ujú. Y eso es lo que me diferencia de los académicos en este momento, es decir, que yo no difundo, creo una obra literaria Ujú. más a gusto de unos que de otros, pero en esencia pues con una intención hermosa desde mi punto de vista, que es rendir homenaje al profesor Tolkien y difundir con un lenguaje accesible para todos, ¿no? El mensaje de esperanza que él intenta transmitir a través de su propia obra. Entonces, ahí creo que hago yo mi pequeña aportación. Vale, vamos a acabar con una preguntita un poco distinta. Hacíamos referencia antes a este repudio por parte del progresismo hacia Tolkien, tachándolo de homófobo, racista, fascista, etcétera. Sin embargo, desde el otro espectro ideológico dominante, el de la derecha, se intenta hacer un tipo de apropiación de la obra de Tolkien, confundiendo la tradición de Tolkien, ¿no? Mm, Con este tipo de ideas que ellos defienden. mm. ¿Te has encontrado con algo de esto que estoy comentando durante tu experiencia? A ver, tenemos aquí la exposición de Meloni, ¿no? Exacto. En Italia. Es decir, a- mi punto de vista, o sea, mi punto de vista es que la literatura es como Los Ángeles, ¿no? Es decir, debería ser neutral, o sea, no tener colores, o sea, es verdad. A ver, te digo la literatura de Tolkien, o sea, o un cuento de hadas, por ejemplo. Sí que es verdad que hay veces que hay libros que nacen con intenciones políticas, ¿no? O reivindicativas. Yo para mí eso no es literatura. Es decir, no, porque la literatura es un vehículo, como decía también Tolkien cuando hablaba de los cuentos de hadas, de acceder a la verdad. O sea, piensa que la Dama Blanca, todo el rato la obsesión de la protagonista de la trama actual es la búsqueda de la verdad, verdad con mayúsculas. ¿Y qué verdad es esa? Ya lo sabremos cuando leamos la obra, ¿no? O cuando nos enfrentemos a una literatura. Entonces, no creo que esa literatura que se pueda, o sea, esas obras, no sé, que moralizantes o con tendencias políticas, no sé, eso es otra cosa que no es literatura, ¿no? Y claro, el riesgo que hay, o sea, piensa que estamos hablando de mitos reformulados y de creación artística literaria por parte de Tolkien, ¿no? Y a mí me parece pues muy triste, o sea, te voy a decir una cosa, es triste desde mi punto de vista, pero a lo mejor resulta que luego es práctico. Es decir, lo más importante es que los mitos o las obras no se pierdan. Va a dar igual al final quién los recupere. O cómo nos lleguen. Pero claro, no tendría por qué ser tan solo, no sé, por causa de la biografía del personaje, o sea, de la persona que los crea, ¿no? Es decir, si Tolkien es conservador y es católico, no tiene por qué ser exclusivamente la Iglesia, desde mi punto de vista, la que diga, hay que leer a Tolkien, es decir, lo podemos leer todo el mundo, es decir, aunque tengamos Absolutamente. creencias budistas, ¿no? Es decir, a pesar de que ahí en la subtrama, a lo mejor, o en el subtexto, mejor dicho, pues sí que lata el catolicismo de Tolkien, ¿no? Es decir, yo creo que a veces confundimos demasiado lo que es al autor Con la con obra. la obra literaria. Y no siempre hay una coincidencia tan exacta, es decir, es verdad que la obra va a representar tus valores en esencia, pero claro, es que la literatura es ficción, es que a veces a los autores los personajes se nos van de las manos también, es que a veces tenemos una intencionalidad y decimos otras cosas que surgen, vete a saber de dónde. ¿Me explico? Entonces, claro, la literatura es una cosa y la política es otra. Y las creencias del autor son diferentes también, aunque luego las vuelque en su obra. Entonces, no creo que debamos ser parciales. Es decir, la obra de Tolkien es universal, es inmortal ya en sí misma, al menos durante un periodo de tiempo determinado, ¿no? Y creo que debería ser algo que esté al alcance de todos, o sea, no la apropiación de... Porque ¿sabes lo que pasa? Que si los partidos políticos de ultraderecha se empiezan a apropiar de la obra de Tolkien, entonces habrá un sesgo
e impedirá que a lo mejor los de izquierdas o los progresistas pues lean una obra que en esencia es humana, o sea, por encima de, para mí, pero a lo mejor es una opinión muy arriesgada, para mí es por encima de cualquier clase de ideología. O sea, es una creación artística. O sea, la literatura es arte. O sea, no, Absolutamente. mm, Yo considero que tanto la apropiación como el rechazo pasan anteriormente por la tergiversación de la obra y el mal mm, comprendimiento o mal comprendimiento a propósito de dicha obra. Pues eso. nada, Alicia, la verdad que ha sido un auténtico honor por segunda vez. Esta vez sí que va a ser disfrutable para todos y cada uno de los que vayan a pasar por este vídeo, tanto en directo como en diferido. No sé si quieres dejar algunas palabras antes de despedirte para la audiencia. Nada, pues simplemente daros a todos las gracias por haberme escuchado. Decir que estaba un poquillo nerviosa, o sea, porque claro, como la otra vez salió mal, ahora, en fin, he intentado pues vocalizar mejor, no sé, hacerme entender mejor y sobre todo lo que sí que querría es subrayar en fin, que estoy muy contenta de haber conocido a Tolkien, o sea, de haber conocido a muchas personas también que aman a Tolkien de la misma manera que yo y que espero que, en fin, que también leáis mi obra, La Dama Blanca, y lleguéis al profesor, aquellos que no conozcáis su obra, también a través de ella, que es otro vehículo más como podrían ser cómics, películas o incluso directamente la propia obra. Tengo que decir que el camino inverso de pasar por Tolkien para luego acabar en tu obra también es, la verdad, muy, Ese muy, es el mejor, muy, es el muy, mejor. es muy satisfactorio. Así que nada, instaros otra vez a compraros y leeros este libro, La Dama Blanca. Warte 3 comenta que gusto de charla. Gracias, Alicia. Gracias a ti, Warte, también. Y nada, Alicia, estaremos en contacto para futuras visitas a la Almenara. Espero que no sea ni mucho menos la última. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad. A ti.